Bueno, acá estamos nuevamente en una nueva sesión de termodinámica virtual y siguiendo la sesión pasada, esto corresponde al remate, a lo final del gran capítulo de equilibrio químico. En la sesión pasada hicimos un problema ya abordando sistemas multireactivos, es decir, con varias reacciones simultáneas, eso sí, van ocurriendo al mismo tiempo. Pero hicimos un ejercicio bastante simple como para determinar cuál de las reacciones podría predominar frente a otras, con el criterio del cambio de la energía libre de Gibbs de reacción. Ahora vamos a ir derechamente a cálculos cuando se trata de sistemas de más de una reacción, sistemas multireactivos. Y vamos con un ejemplo. Vamos a ver, para la hidratación del propileno, eso significa agregar agua a algo, hidratar, en fase gas a condición ambiente, es decir, un bar y 25 grados Celsius, determinar la composición al equilibrio partiendo de una alimentación estequiométrica de reactantes. Es decir, vamos a analizar la hidratación del propileno, es decir, al propileno, C3H6 o propeno, le agregamos agua, todo en fase gas, y lo que se obtiene es propanol, el alcohol. Si recuerdan algo de química orgánica, el propeno más agua, ¿no es cierto?, la hidratación nos va a generar el alcohol. Es el primer nivel de hidratación, nos genera alcohol. Y en este caso nos va a generar, ¿no es cierto?, el propanol. Pero si recuerdan algo más profundo de la química orgánica, el propanol presenta dos versiones, isómeros. El N-propanol, que es el propanol lineal, ¿no es cierto?, donde está la escala de la cadena de carbonos lineales con el grupo hidroxilo en uno de sus extremos, pero aparte de eso también se genera el isopropanol. Este es el isopropanol. Y el isopropanol era la molécula, ¿no es cierto?, donde teníamos la cadena lineal de átomos de carbono, y el grupo hidroxilo está ubicado, ¿no es cierto?, en el átomo central de carbono, que es la característica de los iso. Por lo tanto, en la naturaleza lo que tengo es que al hidratar el propeno o propileno, lo que voy a generar es propanol, pero el propanol presenta dos formas isómeras, el N-propanol y el isopropanol. Entonces lo que vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, es qué es lo que ocurre. Aparte de eso, entre medio vamos a poder discernir rápidamente, con el criterio del cambio de energía libre de reacción, cuál de estas dos reacciones predomina, tal vez. Y eso nos va a llevar a la conclusión de cuál de los dos compuestos es el más predominante, ya sea el N-propanol o el isopropanol. A todo esto, el isopropanol comercialmente se utiliza como bastante frecuente en la limpieza de artículos eléctricos, circuitos, etc. Y se conoce, y lo venden de hecho en las farmacias, o también lo venden en tiendas electrónicas, como alcohol isopropílico. Vamos a ver cómo tratar esto, y lo primero es identificar cada una de las reacciones, reacción 1 y reacción 2. Para esto, primero, vamos a ir a determinar datos que necesito para esto que está acá. Lo importante acá es que voy a empezar a construir esta tabla que utilizamos, que la recomiendo, donde voy a anotar el compuesto, voy a anotar el coeficiente estequiométrico en la reacción 1, el coeficiente estequiométrico en la reacción 2, y luego voy a anotar todos los datos que me sirvan. Como necesito calcular las composiciones a 25 grados Celsius y un bar, basta con la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, anotaré la energía libre de Gibbs a un bar y 25 grados Celsius. Aparte de eso, voy a anotar inmediatamente los moles iniciales que tengo de cada compuesto y los moles finales, el balance de batería.
Por lo tanto, antes de empezar vamos a revisar si las ecuaciones químicas están balanceadas. En este caso tengo 3 carbonos, 6 y 2, 8, 7 y 1, 8 hidrógenos, 1 oxígeno, 1 oxígeno. Por lo tanto, ambas están bien balanceadas. Ahora procedo. Vamos a identificar aquí, ¿no es cierto?, el propileno, el agua, el N lo voy a colocar así, N-propanol y el isopropanol. Coeficientes estequiométricos normalizados en la primera reacción. Para el propileno es -1, el agua -1, el N-propanol +1 y el isopropanol no participa, por lo tanto es 0. Para la segunda reacción, propileno -1, agua -1, N-propanol en la segunda no participa, 0, isopropanol en este caso es 1. Una vez con los coeficientes, voy a determinar los G. En este caso, los G de formación los saqué de una tabla distinta al Smith-Van Ness, porque el isopropanol no está en el Smith-Van Ness. Por lo tanto, me fui a Google, encontré una tabla, ¿no es cierto?, donde rescato los valores de G y tengo los siguientes datos. Para el agua, este sí que se encuentra en el Smith-Van Ness, en estado gas. Para el propileno, que también se encuentra en el Smith-Van Ness, esto es Joule-mol. Para el N-propanol es -162,970 y el isopropanol -173,590. Continúo llenando la tabla y me encuentro con los moles iniciales de los compuestos. Pero aquí me dicen de que tengo una alimentación estequiométrica. Por lo tanto, me voy a dar que tengo un mol de propileno. Por lo tanto, por estequiometría necesito un mol de agua. Vamos a pensar que no tengo ningún producto al principio. Y viene la parte de configurar los balances de materia. Y para eso, la fórmula me dice que los moles finales de un compuesto I son los moles iniciales, y como tengo un sistema de dos reacciones, será más la coordenada, más el coeficiente estequiométrico del compuesto I en la primera reacción multiplicado por la coordenada de la primera reacción más el coeficiente estequiométrico del compuesto I en la segunda reacción y multiplicado por la coordenada de la segunda reacción. Por lo tanto, se trata ahora de ir utilizando estos datos. En este caso, para el propileno será moles iniciales 1, coordenada de la primera reacción 1, coeficiente -1, menos E1, coeficiente en la segunda -1, menos E2. Y esto denota los moles finales del propileno en función de las coordenadas de cada una reacción. Para el agua será lo mismo. Moles iniciales 1 menos 1 por la coordenada de la primera menos 1 por la coordenada de la segunda. Para el caso del N-propanol, que es el producto de la primera reacción, entonces tengo 0 mol inicial y aquí tengo más 1, por lo tanto me da más por E1 y este me da 0, por lo tanto tengo un 0. Para el isopropanol, que es el producto de la segunda reacción, tengo nuevamente 0 moles iniciales más 0 en la primera reacción y más 1 en la segunda reacción me da E2. Con esto
puedo determinar entonces también las composiciones al final. Recuerden que estos son los moles al equilibrio. Estos son los moles al principio, estos son los moles finales, pero para nosotros el final es el equilibrio, cuando se alcanza el equilibrio. Y quedan expresados en las coordenadas. Por lo tanto, puedo determinar ahora las composiciones en función de estas coordenadas. Para eso necesito un poco más de tabla, por lo tanto vamos a seguir avanzando y luego las utilizaremos. Vamos ahora a determinar, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más necesitamos. Y yo creo que voy a escribir acá las composiciones. Para eso tal vez voy a borrar esto que está acá. Y vamos a extender la tabla. Vamos a sacar esto de acá. Si quiero determinar, voy a continuar, mejor las voy a colocar a este lado acá, ya que esto ya lo utilizamos. Vamos a ver, sacar esto de acá. Y voy a aprovechar de aquí, vamos a pensar que esto continuaba a este lado de acá. Y estas serán, ¿no es cierto?, las composiciones de cada compuesto al equilibrio. Pero para determinar eso necesito determinar la sumatoria de los moles de cada compuesto en función de la coordenada. Por lo tanto me queda 1 más 1, 2. Esto me queda menos E1 y eso me queda menos E2. Con esto puedo calcular la concentración de propileno, que será los moles de propileno al final, dividido por los moles totales. Los moles de agua exactamente lo mismo. Los moles de N-propanol será simplemente E1 dividido por el denominador, los moles totales. Y en el caso del isopropanol será E2 partido por esto que está acá. Una vez que tengo esta tabla completa, es como que tengo todo listo como para empezar a realizar los cálculos. ¿Y cuáles son los cálculos? Si quiero llegar a determinar las composiciones, entonces necesito, en primer lugar, determinar la constante de equilibrio a las condiciones P y T, porque esa constante de equilibrio en fase gas es igual a esto, perdón, le llamamos K sub Y. A bajas presiones, porque estamos a un bar, esto se convierte, ¿no es cierto?, el K sub phi era aproximadamente 1, por lo tanto me queda igual al K sub Y, y el K sub Y era la productoria de las concentraciones elevado a los coeficientes. Por lo tanto, si quiero llegar a determinar las composiciones, necesito determinar la constante de equilibrio. Entonces, vamos a hacer la primera etapa, que es calcular las constantes de equilibrio. Pero tengo dos reacciones. Recuerden, esta tabla, ¿no es cierto?, extensa, con esta parte al otro lado, la dejamos guardada, ¿no es cierto?, con todos los datos. Y vamos a hacer el primer cálculo, que es cálculo de constantes de equilibrio. La ecuación nos dice el logaritmo de la constante, sabemos que es a la presión y temperatura de referencia, por lo tanto no voy a colocar P y T. El logaritmo de la constante es menos el delta G de la reacción partido por RT. Por lo tanto, necesito determinar los delta G de cada una de las reacciones. Y para eso, ¿no es cierto?, el delta G de la reacción 1, utilizaré los coeficientes estequiométricos normalizados de los compuestos en la primera reacción por los respectivos G de formación
Para la primera reacción, el delta G arroja un valor de ahí está, 2882 Joule-mol, y para la segunda reacción un valor de menos 7738 Joule. En base al análisis que acabamos de hacer en el ejercicio anterior, uno inmediatamente puede desprender que es esta reacción la que va a predominar. ¿Cuánto? No lo sabemos. Ahora lo vamos a calcular. Es decir, la segunda reacción, que era la que formaba isopropanol. Por lo tanto, hemos de esperar que en el equilibrio entre N-propanol e isopropanol vamos a tener más isopropanol que es de la segunda. Y de hecho, a nivel comercial se vende mucho más el isopropanol. Eso ratifica, ¿no es cierto?, que la naturaleza privilegia la formación del isopropanol frente al N-propanol. Entonces, teniendo los delta G de reacción, puedo calcular las constantes de cada una de las reacciones. La constante de equilibrio de la primera reacción da un valor de 0,3125. Observen que no es un valor tan bajo como los otros que hemos visto, 10 elevado a menos 30, menos 40, etc. Este es un valor que es prudente. Y la constante de equilibrio de la segunda reacción arroja un valor de 22,7194. Claramente, ¿no es cierto?, tengo una constante mucho mayor. Y esto ratifica que va a ser la segunda reacción la que va a predominar. Pero la primera no es tan baja la constante, por lo tanto, algo va a haber, algo apreciable de N-propanol va a existir. Una vez que tengo las constantes de equilibrio, entonces puedo pasar a la segunda etapa, que es el cálculo de composiciones. Y para eso era la ecuación que planteamos anteriormente. La constante de equilibrio es igual al K sub X, al K sub Y por el K sub phi. Pero vamos a asumir, sabemos que la presión es baja, por lo tanto asumimos que el K sub phi es prácticamente 1, y esto me queda igual al K sub Y, que era la productoria de las concentraciones elevado al coeficiente estequiométrico. Pero tengo dos reacciones y tengo dos constantes. Por lo tanto, esto voy a tener que hacerlo para cada reacción. Guardamos los valores del delta G de las constantes que nos interesan. Vamos a continuar con el cálculo de composiciones. La constante de equilibrio es igual al K sub Y, y esto es igual a la productoria, eso que está ahí. Nos vamos con la primera reacción. K1 es igual a, y voy a tomar, ¿no es cierto?, la productoria. Será la composición del propanol o del propileno, que le vamos a llamar simplemente P de propileno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es menos 1, multiplicado por la concentración del propileno. Si seguimos la tabla, estaba el propileno, el agua, por lo tanto le vamos a poner agua, elevado a su coeficiente estequiométrico menos 1, y luego por la concentración del N-propanol, que es el que se forma en la primera reacción, y le vamos a poner simplemente N, elevado a su coeficiente, que es más 1. Para la segunda reacción, exactamente lo mismo. Voy a tener el propileno, el agua, y en este caso, en vez del N-propanol, voy a tener el isopropanol, y los coeficientes estequiométricos menos 1 y más 1. Por lo tanto,
la constante 1 la puedo escribir más, digamos, mundanamente como la composición del agua multiplicado por la composición del N-propanol y partido por la composición, no, estoy mal. Es la composición del N-propanol partido por la composición del propileno multiplicado por la E. Y la constante 2 será la composición del isopropanol partido por la composición del propileno y el agua. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar esas ecuaciones que obtuve en la tabla de las composiciones en función de la coordenada, de las coordenadas de reacción. Y lo que tengo es lo siguiente. Para el propileno me queda, para el N-propanol, la composición era E1 dividido por todo esto partido por la del propileno, que es, son idénticas, por lo tanto queda 1 menos E1, E2 y multiplicado por lo mismo así. Y en el caso de la segunda es la concentración o composición del isopropanol, que era E2 dividido por lo mismo y exactamente lo mismo de acá, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí idem a lo que está acá. Esto se puede trabajar algebraicamente un poco. Antes de meter, uno podría meter esto a la calculadora. Recuerden que nosotros tenemos este valor, está, y este valor también está. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, epsilon 1 y epsilon 2. Matemáticamente esto se puede resolver. El problema es cómo. Porque no son bastante simples, pero conviene, antes de meter todo esto a la calculadora, trabajar esto algebraicamente, porque hay cosas que se van. Por ejemplo, S se va con S, y esto se puede escribir como, este pasa para arriba, E1 y abajo queda al cuadrado. Y este de acá, haciendo el mismo procedimiento, queda así. Por lo tanto, esto es algo más simple. Esto que está acá, ahora lo pueden meter directamente a la calculadora, ecuación 1, ecuación 2, y despejar epsilon 1 y epsilon 2. La resolución de esto que está acá, yo hice algo más simple para resolver esto. Cuando uno se ve que esto es muy complicado o que la calculadora se funde, uno puede ver, por ejemplo, si combino, si esta es la ecuación, la voy a llamar ecuación 1, ecuación 2. Si ustedes, por ejemplo, dividen la ecuación 1 con la ecuación 2, dividido en la ecuación 2, esto les va a quedar K1 partido por K2, y aquí se va una serie de términos. De hecho, esto y esto, eso y eso se van. Y lo que queda esto es E1 partido por E2. Por lo tanto, queda más fácil, si llamo a esta la ecuación 3, es más fácil trabajar con la ecuación 3 y la ecuación 1, meterla a la calculadora, y esto tal vez se simplifica más. De hecho, puedo despejar E2 de aquí y lo reemplazo acá y me queda una ecuación con una sola incógnita. Bueno, en fin, la idea es, antes de cargar tremendos chorizos en la calculadora, que además me voy a demorar, voy a gastar más tiempo, es ver si algebraicamente puedo rápidamente hacer. Ahora, si no hay una rapidez en hacer esto y ven que es complicado, me dan toda la calculadora. Pero si se puede hacer, como en este caso, se simplifica y a la calculadora le es más fácil también hacer los cálculos. Luego de resolver este sistema de ecuaciones,
llegué a los siguientes resultados. Y me dio un par de resultados. Y aquí viene lo interesante. Tengo dos pares de resultados, el primero y el segundo. Tengo que tomar la decisión cuál de esto es válido y cuál no. Y la única restricción que yo recuerdo de la coordenada de reacción era que debe ser mayor que 0. Pero en este caso son todas mayores que 0. La segunda discriminación que puedo hacer es revisar los moles finales, la expresión de los moles finales, para discernir entonces, para tomar la decisión de validez. Primero, tengo que revisar que toda coordenada de reacción debe ser mayor que 0, y en este caso, segundo. Y el segundo es que los moles de los reactantes que se están consumiendo, los reactantes finales, o los moles finales de reactantes, sean obviamente mayor o igual que 0. No pueden ser negativos. Y si yo voy a revisar en las ecuaciones de balance de masa, los moles finales para el propileno era igual a 1 menos E1 menos E2. Idéntico también para el agua. Si yo verifico esto, voy a colocar esto acá mejor, los moles de propileno es 1 menos E1 y menos E2. Si yo reemplazo la primera combinación, me da mayor que 0. Por lo tanto, esta aquí. Pero si yo reemplazo la segunda, claramente E2 es mayor que 1. Por lo tanto, esto va a ser menor que 0 y eso no puede ser. Por lo tanto, esta alternativa no es válida. Finalmente, se selecciona esta alternativa como la que corresponde. Y con eso puedo determinar las composiciones, ¿no es cierto?, finales, y me da que la composición del propanol al final es un 0,009. Esto equivale a un 0,9%, y la composición del isopropanol me dio 0,6521, lo cual equivale a un 65,21%. Por lo tanto, podemos ver que en este caso particular, la naturaleza privilegia claramente la formación de isopropanol, el isómero iso, frente al isómero lineal, que es el N-propanol. Y el privilegio o la preferencia que tiene por el isopropanol es bastante grande. Observen que finalmente en el equilibrio lo que tengo a condición estándar es que tengo un 65% de isopropanol y casi un 1% de N-propanol. Por lo tanto, una gran diferencia. Eso ya lo habíamos adelantado cualitativamente con el análisis de los delta G y también con las constantes de equilibrio. Por lo tanto, cuando se trata de resolver sistemas multireactivos, básicamente lo importante es estructurar la tabla al principio, lo cual me da claridad de todos los datos que debo obtener, ¿no es cierto?, en las ecuaciones, plantear las ecuaciones de constante de equilibrio y resolver. La gracia es que voy a tener tantas ecuaciones
como reacciones químicas tengo. Y voy a tener tantas coordenadas de reacción incógnitas como reacciones tengo. Por lo tanto, básicamente es lo mismo que cuando trabajo con una reacción, pero obviamente multiplicado por el número de reacciones. Nos vemos tal vez en algún último capítulo.